Hoy estamos con el tema del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan y vamos a dividir nuestro estudio en 3 puntos. Juan habla del Espíritu Santo en 10 pasajes distintos y hemos puesto estas 2 referencias en 3 grupos. En primer lugar, vamos a ver Cristo y el Espíritu Santo. En segundo lugar, el Espíritu de vida. Y en tercer lugar, un término que solamente Juan emplea, el Consolador. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu es nuestro Consolador. Así que vamos a empezar entonces con el primer punto, Cristo y el Espíritu Santo. Y aquí tenéis las referencias que vamos a estar estudiando en esta sección. Vamos a arrancar con Juan 1, del 29 al 33, donde estamos con Jesús en el bautismo. Luego, en segundo lugar, estaremos con una expresión curiosa, donde la palabra nos dice que Dios no da el Espíritu con medida o por medida a su Hijo. ¿Qué querrá decir esto? En tercer lugar, el pasaje sobre los ríos de agua viva. Y en cuarto lugar, un pasaje también bastante interesante, cuando Jesús sopla sobre ellos diciendo, recibid el Espíritu Santo. Y esto se da antes del día de Pentecostés. Así que vamos a ir pasaje por pasaje y vamos a empezar con el primer punto, leyendo Juan 1, del 29 al 33. Dice el primer texto. Juan 1, 29. El día siguiente, Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque él era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y también Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Clave. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Observaciones sobre este texto. En primer lugar, el pasaje resalta aquí la naturaleza expiatoria del ministerio de Cristo. Él iba a ser el Cordero de Dios. Y el concepto de Cordero para la época de aquel entonces, los años 30, en el primer siglo de Israel, evocaba en primer lugar la imagen del Cordero Pascual que fue sacrificado en la noche de la liberación de Egipto. El Cordero, la sangre del Cordero, marcó a los judíos como el pueblo salvado. Así que en este sentido, Cristo iba a ser Salvador. Su sangre iba a perdonar nuestros pecados. Y la segunda imagen, además del Cordero Pascual, es el Cordero sacrificado según las leyes levíticas. En Levítico 4, por ejemplo, los corderos fueron ofrendados por el pecado. Y el profeta Isaías habló del Mesías 700 años antes diciendo que el Mesías como cordero fue llevado al matadero. Entonces Juan, conociendo lo del Cordero Pascual, conociendo Levítico 4, conociendo la profecía de Isaías tocante al Mesías como Cordero, Juan dice, he aquí, el Cordero de Dios. Cristo es la ofrenda por los pecados del mundo, es decir, no solamente por los pecados judíos, sino por los pecados gentiles, nuestros pecados también. Así que en primer lugar, observad, hermanos, la naturaleza expiatoria del ministerio de Cristo. En segundo lugar, vemos aquí la dimensión internacional de la obra de Cristo como Cordero. Porque Juan el Bautista no se contenta con decir que Jesús iba a derramar su sangre por el perdón del pueblo de Israel, sino que dice que Jesús es el Cordero dado por el mundo. Y esto encaja muy bien con otra expresión del evangelista Juan, 1 de Juan 2:2, donde se nos dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Jesús no solamente quita los pecados de los judíos, como nosotros, sino también quita los pecados de todo el mundo, de los gentiles, de los españoles, de los norirlandeses. Cristo quita los pecados de los suyos. Así que tenemos aquí también una profecía de la dimensión internacional y global del ministerio expiatorio de Cristo. Tercer lugar, vemos también, hermanos, la procedencia de este Cordero. Este Cordero expiatorio no es de Moisés, no es de Aarón. ¿De dónde procede este Cordero anunciado por Juan? De Dios. He aquí el Cordero de Dios. ¿Y os acordáis de aquel día cuando Isaac subió el monte con su papá? Papá, ¿dónde está la ofrenda?
Y Abraham dice, no te preocupes, hijo, Dios se proveerá de cordero. Dios envió el cordero. Jesús es el cordero. Viene de Dios, fue enviado por Dios. En cuarto lugar, también en este pasaje aprendemos que Jesucristo es Dios. Jesucristo es mucho más que un hombre. Aquí hay una frase muy enigmática que se explica solamente a raíz de la naturaleza divina de Cristo. Juan dice, versículo 30, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque él era primero que yo. Pero hermanos, según la Biblia, Juan el Bautista nació antes de Jesús. ¿Cómo puede entonces Juan el Bautista entonces aquí decir que Jesús es antes de él si Juan era mayor que Cristo? Porque Cristo es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Cristo es el Hijo eterno de Dios. Y así que sí, según la carne, Juan era mayor que Cristo. Pero según el Espíritu, Jesús existió desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, aquí tenemos una defensa de la naturaleza divina del Salvador Jesucristo. Quinto lugar, quinta observación. Se ve también que Dios, de alguna manera secreta, había dado una palabra a Juan el Bautista explicando que él podría identificar al Mesías por medio del descenso del Espíritu Santo sobre él. Ahora bien, no sabemos cómo ni cuándo este mensaje fue transmitido a Juan, pero en estos 30 años, Juan recibió una palabra de parte de Dios de que él iba a saber quién era el Mesías por medio del descenso del Espíritu Santo. El tema es que esta profecía no sale nombrada en la Biblia. Por lo tanto, no sabemos cuándo Juan recibió dicho dato. Pero Juan sabía, al ver el paloma descender, al ver la paloma descender sobre Cristo, que él era el Cordero, el Dios hombre. Y en sexto lugar, también aprendemos que Jesús es quien bautiza en el Espíritu Santo. Hemos trabajado bastante esta expresión en los estudios de los sinópticos. Mateo y Lucas hablan del Espíritu Santo y fuego. Marcos y Juan solamente hablan del bautismo en el Espíritu. Mi forma de interpretar esta expresión es que el bautismo en el Espíritu Santo es algo positivo para el pueblo de Dios, mientras que el bautismo en fuego es algo negativo para los enemigos. Es decir, resalta la doble naturaleza de la obra de Dios en el mundo, a saber, salvar y juzgar. Tener misericordia y derramar de su ira. Bautismo en Espíritu Santo y fuego. Y si el Señor quisiera, después de nosotros estudiar todo lo que el Nuevo Testamento enseña sobre el Espíritu Santo, me gustaría dedicar una clase entera al asunto del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Y de hecho en Roquetas, en 2 semanas, voy a tener que predicar precisamente sobre este mismo tema, por si queréis venir, ¿no? Así que 6 datos en cuanto a este primer pasaje. 1. Jesús es el Cordero expiatorio. 2. Jesús, su obra tendrá ramificaciones internacionales. 3. La procedencia de este Cordero es de Dios. 4. El Cordero es Dios mismo, ya que Él es antes de Juan. 5. Aprendemos que Juan recibió una palabra profética que no sale en la Biblia, pero él sabía que la paloma sería la señal de que Cristo era el Cordero, el Mesías. Y número 6, hemos explicado que Jesús bautiza en el Espíritu Santo. Y luego me gustaría mejor más adelante hacer una clase entera sobre esta metáfora. ¿Ok? Bien. Segundo texto. Juan 3:34. Una expresión un poco, una expresión rara. Porque el que Dios envió, o sea, hablando de Cristo, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Es decir, Dios no da el Espíritu por medida a aquel quien habla sus palabras. En este pasaje aquí, Juan está hablando del Señor Jesucristo. Cristo fue enviado por el Padre, habla las palabras del Padre, y ahora Cristo recibe el Espíritu, pero no por medida. Dios el Padre otorga el Espíritu sin medida a Dios el Hijo. Aquí entonces, hermanos, tenemos una gran diferencia entre Jesucristo y los apóstoles y los profetas
y todos los santos desde Abel hasta la segunda venida de Cristo. La diferencia es que Jesucristo, al ser el único Dios hombre, al ser impecable en todos los sentidos, al agradar al Padre, Dios derrama sobre él el Espíritu sin medida. Hebreos 1, versículo 9 dice que has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, sobre los apóstoles, sobre los profetas, sobre nosotros, Dios derrama el Espíritu según medidas diferentes. Pero en cuanto a Cristo, derrama el Espíritu Santo sin medida. Aquí tenéis una frase muy útil, un pasaje útil de J.C. Ryle, predicador del siglo XIX. Dice J.C. Ryle, está aquí en la pantalla. La finalidad aquí de Juan Bautista es mostrar una vez más la infinita superioridad del Señor Jesús sobre él mismo o sobre cualquier otro hombre. Dios da el Espíritu a todos los demás, aun a los más eminentes apóstoles y profetas por medida. Sus virtudes y dones en aquellos hombres son imperfectos. Pero las cosas son muy distintas con aquel a quien Dios ha enviado. A Cristo se le da el Espíritu sin medida, en infinita plenitud y abundancia. Los dones y las virtudes del Espíritu están presentes en su naturaleza humana sin el más mínimo atisbo de imperfección. Como hombre, Jesús de Nazaret fue ungido con el Espíritu Santo y preparado para su oficio como sacerdote, profeta y rey, como jamás lo ha sido hombre alguno. Y yo creo que Juan Bautista no solo señala la naturaleza humana de nuestro Señor, sino también aquí su divinidad. Pienso que quiere decir, aquel a quien Dios envió está por muy encima de profetas, muy encima de ministros, a quienes el Espíritu solo se da por medida. Es Dios mismo. En Cristo habita la plenitud de la deidad corporalmente. Él es quien, como la persona de la Trinidad, está eterna e inefablemente unido a Dios el Espíritu Santo. Así que Ryle indica aquí entonces que Dios da el Espíritu Santo a los apóstoles, a los profetas, a todos los ministros, a todo el pueblo de Dios. Todos recibimos una medida del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero en el caso de Cristo, ya que es superior, infinitamente más grande, más glorioso que nosotros, Cristo recibe el Espíritu sin ninguna clase de medida. En Él están todas las virtudes, todos los dones. Algunos comentaristas piensan que podría ser esta una muestra del cumplimiento de Isaías 11, versículos 1 al 2, donde habla sobre el Espíritu septuple, 7 obras del Espíritu Santo, todos cumpliéndose en la vara del tronco de Isaí, el Salvador Jesús. Entonces, este segundo pasaje, lo que aprendemos aquí es que, sí, somos hijos de Dios y somos ministros del Señor y amamos a Dios y tenemos el Espíritu Santo, pero Jesucristo tiene el Espíritu sin medida. Primeramente en virtud de su persona, ya que es el Hijo eterno de Dios, y en segundo lugar por su perfecta obra, su impecabilidad, su gloria, su esplendor. Cristo entonces es superior a todos los profetas, a todos los apóstoles y a todos los creyentes. Cristo es más grande que Juan Bautista. Esto es lo que aprendemos de Juan 3:34, pero también es más grande que nosotros. Ok, en primer lugar el bautismo. En segundo lugar, hemos visto el Espíritu a Cristo no es dado con medidas. A nosotros sí, pero a Cristo no. Y ahora el tercer texto. Juan 7:37 al 39. Estamos ahora en la fiesta de los tabernáculos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que me cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo Jesús del Espíritu, que habiendo recibido los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ok, bien. El contexto aquí es la fiesta de los tabernáculos. Y en la fiesta de los tabernáculos, que duró unos 7 días, los sacerdotes iban día tras día al estanque de Siloé. Cogían agua y luego derramaban el agua en el templo en libación delante de Dios, en ofrenda delante del Señor. Y en el séptimo día daban 7 vueltas al altar y luego derramaban el agua delante del Señor. Ahora, ¿por qué hacían esto? En primer lugar, hacían esto para implorar lluvia.
ya que Israel era como Almería, una tierra propensa a la sequía, pues rogaban por lluvia, como muchas veces en los cultos de oración, en otros años hemos tenido que orar, implorar, Señor, envía lluvia, ¿no? Envía lluvia a esta tierra. Ellos entonces pedían a Dios que enviase lluvia, porque claro, sin lluvia podría ser letal para la nación. Segunda razón, alababan a Dios por la salvación. Porque si os acordáis de un pasaje concreto del Antiguo Testamento, cuando los israelitas están pasando por un momento de gran sequía, en el desierto, Dios le mandó a Moisés que golpeara la roca. ¿Y qué salió de la roca? Agua, para que el pueblo viviese y no pereciese ahí en el desierto. Entonces, el pueblo de Israel alababa a Dios por su bondad en haber tenido misericordia del pueblo ahí en el desierto. O sea, en primer lugar, entonces, implorar lluvia. Segundo lugar, dar gracias a Dios por la lluvia, por el agua ya recibida. Y ahora la tercera dimensión de la fiesta. Apuntaba hacia el Mesías. De la misma forma que Moisés, en cierto sentido, había suplido al pueblo agua en el desierto, se esperaba que el Mesías, el Cristo, el nuevo Moisés, también ofrecería agua. Y Pablo, de hecho, consciente de esta tradición judía, en 1 Corintios 10:3 nos dice explícitamente, hablando de aquel episodio de la roca en el desierto, Pablo dice, aquella roca tiene un nombre, aquella roca era Cristo. Entonces Pablo está diciendo, toda la dimensión mesiánica de la fiesta de los tabernáculos se cumple en la persona de Jesús. Y ahora Jesús entonces, sabiendo que Él es el cumplimiento de esta tradición, se pone en pie y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo soy el agua de vida. Yo soy el cumplimiento de esta maravillosa tradición. La duda aquí que tenemos es la cláusula que se lee de su interior correrán ríos de agua viva. Hay dos posibles interpretaciones. En la historia de la iglesia han habido realmente dos escuelas que se dividen en cuanto a cómo leer esto. Ahora, las dos escuelas no tienen por qué anularse. La primera escuela de Alejandría, ahí en el norte de África, ellos enseñaban que este pasaje, cuando habla de su interior, correrán ríos de agua viva, ellos piensan que está hablando ahí del creyente. O sea, por ejemplo, Paco se convierte al Señor y ahora al ser convertido al Señor, ahora de su interior corren ríos de agua viva. Esta sería la primera interpretación. La segunda interpretación, la escuela de Asia Menor, la escuela que estaba mucho más afiliada con el apóstol Juan, ya que él vivía ahí, escribía desde ahí, ellos dicen que esta expresión de su interior correrán ríos de agua viva tiene que ver con Jesucristo mismo, ya que Cristo es la roca y de él sale agua de vida, es del interior de Cristo que corren aguas vivas. Y luego emplean textos del Antiguo Testamento para defender su postura. Os cito pues, algunos. Primer texto es Números 20. Está en el desierto, Moisés golpea la roca y sale agua, y Pablo dice, la roca era Cristo. Esta sería la primera defensa de esta postura. La segunda postura, la segunda defensa, se encuentra en Ezequiel 47 y luego en Zacarías 13, cuando se nos habla del templo de Dios, y del templo sale agua viva hacia el oriente. Y luego en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 22, Juan nos dice que vio el templo del Cordero y salía agua de debajo del Cordero. Entonces nos dirían que Juan ahí mismo está interpretando a Ezequiel y a Zacarías a la luz de Jesucristo. Él es el templo, porque Jesús dijo en sus días, destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y todos dicen, pero ¿cómo vas a levantar esto en 3 días si hemos tardado 46 años en edificarlo? Pero Jesús no estaba hablando del templo físico. ¿De qué estaba hablando? De su cuerpo. Entonces, Jesús es el templo. Y de Jesús salen ríos de agua viva. Ahora bien, os he dicho antes que estas dos interpretaciones no tienen por qué anularse ni contradecirse. Porque realmente aquel que está en Cristo, aquel que está en la roca, aquel que bebe de Cristo, esta misma persona disfruta
de la abundancia que hay en el Señor y de su espíritu, de su plenitud, toma. Y luego esta misma persona se convierte en un estanque, en un pozo, en un río también de agua viva, pero en el sentido secundario de la palabra. Así que sí podemos realmente casar estas dos interpretaciones. En el sentido principal diríamos que sí, Jesús es la roca y de él sale agua viva, pero todos aquellos que estamos en Cristo, que tenemos fe en Cristo, también en nosotros tenemos este agua de vida gracias a la presencia de nuestro mediador, el Señor Jesús. Así que nosotros disfrutamos de el agua de vida. Y acabamos entonces con otra expresión curiosa. En la última parte del versículo 39, dice que Jesús, dijo esto del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí tenemos a hombres que creen que Jesús es el Mesías, que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí tenemos a hombres que son limpios por la palabra. Aquí tenemos a hombres arrepentidos. ¿Cómo entonces puede Juan decirnos que el Espíritu Santo todavía no había venido? Pues desde luego no está hablando en el sentido absoluto de la palabra, porque el Espíritu Santo sí que había estado presente a lo largo del Antiguo Testamento. Hemos visto el Espíritu en los jueces, en Moisés, predicando a través de Noé. Hemos visto los profetas. El Espíritu Santo sí que vino. De alguna manera vino. Y luego, desde luego, aquí en Juan 7, el Espíritu Santo está con el Salvador Jesucristo. Así que cuando aquí se dice que el Espíritu Santo no había venido, no está hablando en términos absolutos. Está hablando de una venida concreta del Espíritu Santo que iba a revolucionar la vida de los discípulos. Y los discípulos mismos, para que ellos creyesen que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios, evidentemente tenían que haber tenido el Espíritu Santo. Porque solamente el Espíritu puede enseñarnos la identidad verdadera del Salvador Jesús. ¿Cómo podemos entonces expresar o interpretar esto? Aquí tenéis otra cita de J.C. Ryle. Menos mal que está muerto, ¿no? Porque como estoy citando tanto, me denunciaría, ¿no? Por plagio. J.C. Ryle dice, en cuanto a esta expresión, el Espíritu, ¿qué quiere decir esta expresión? El Espíritu todavía no había sido dado o que no había venido. El Espíritu no se había revelado a sí mismo tan plenamente en aquellos en cuyos corazones moraba como lo hizo tras la ascensión. Es decir, ahora mismo el Espíritu sí estaba de alguna manera presente en los corazones de los discípulos, porque sin que el Espíritu estuviera no podían haber creído en Cristo. Pero después de la ascensión algo poderoso iba a suceder, algo superior a lo que en este momento habían experimentado y saboreado. Y no había descendido en persona al mundo gentil, ni había enviado el evangelio a todo género humano con ríos de bendición, como hizo cuando Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo. En pocas palabras, la dispensación del Espíritu Santo no había comenzado aún. La expresión significa lo siguiente: el Espíritu Santo aún no influía plenamente en los corazones, las mentes y los entendimientos de los hombres como el espíritu de adopción y de revelación, ¿cómo lo haría después de la ascensión de nuestro Señor al cielo? Queda claro por el lenguaje que utilizó el Señor acerca del Espíritu en Juan 14 al 16, que los creyentes habían de recibir un derramamiento mucho más pleno y completo del Espíritu Santo después de su ascensión que el que habían recibido anteriormente. Sin duda, es un hecho que tras la ascensión, los apóstoles fueron hombres completamente distintos de cómo habían sido previamente. Y la última parte. No cabe duda de que Pedro, Juan y Santiago ya tenían el Espíritu Santo cuando nuestro Señor pronunció estas palabras. Pero lo tuvieron de manera más plena después de que nuestro Señor fuera glorificado. Eso explica el significado del pasaje que tenemos por delante. Es decir, en una frase, los discípulos tenían algo del Espíritu Santo, ya que sin él no pueden ver que Jesús es el Cordero de Dios. No pueden creer que Jesús es el Mesías. No pueden tener fe salvadora en el Dios hombre Jesucristo. Tenían algo del Espíritu, pero iban a recibir algo más pleno, más poderoso,
más glorioso después de la ascensión de Cristo en el día de Pentecostés. Iba a haber una nueva dimensión de la obra del Espíritu Santo que hasta aquel momento no habían experimentado. Esta sería la distinción. Y vamos a volver a este tema en el tercer punto sobre Consolador también. Y el cuarto texto, para acabar este primer punto, Cristo y el Espíritu Santo. También recalco aquí, hermanos, que este pasaje que vamos a leer se da antes de Pentecostés. Eso es lo curioso, antes, pre-Pentecostés. Juan 20, de 21 a 23. Entonces Jesús dijo otra vez, les habló otra vez diciendo, paz a vosotros. Como me dio el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ok, la confusión aquí radica en, ¿qué pasa aquí? Porque ¿acaso no se les concede el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Si reciben el Espíritu Santo en Pentecostés de manera plena, de manera poderosa, de manera gloriosa, que no habían conocido antes, ¿qué es lo que está pasando aquí en Juan capítulo 20? ¿Qué es esto? Aquí hay dos interpretaciones. Yo me ubico en la primera escuela, y voy a citaros aquí a Jaime Fasolt, nuestro hermano. Él explica las dos posturas. La primera interpretación de lo que sucede aquí es que Juan 20, 22 es una, en sus palabras, declaración profética de lo que iba a ocurrir. Repito, lo que se da aquí es una declaración profética de lo que iba a ocurrir. Se puede pues defender esta idea a partir del mandato de Cristo en Hechos capítulo 1, justo antes de su ascensión, cuando dijo a los suyos, esperad en Jerusalén la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque dentro de no muchos días seréis bautizados en el Espíritu Santo. Jesús dice esto después de Juan capítulo 20. Así que sabemos que en Juan 20 no recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Recibieron el bautismo en el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Así que, en palabras de Jaime Fasolt aquí, os cito. Aunque el verbo enviar aquí está en tiempo presente, es evidente que Jesús quería que lo entendiesen de forma futura, describiendo la actividad evangelística de los 12 después de Hechos 2. De igual modo, las palabras del versículo 23, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, es una clara referencia al ministerio futuro de la iglesia. Así que tiene mucho más sentido entender que el verbo presente, recibid, en el sentido futuro. A saber, cuando venga el Espíritu Santo, recibidle con brazos y corazones abiertos. Estaba hablando con un querido pastor esta semana, mi angustia pastoral, peleando con esos versículos. Llamé a Javier Pérez, él trabaja con nosotros ahí en Pasión por Evangelio y Coalición por Evangelio, y él me dijo que sí, él interpreta este pasaje como un dramatismo profético. Jesús estaba de alguna manera profetizando sobre aquello que se iba a dar dentro de no muchos días, en el día de Pentecostés. La segunda interpretación, que también cuenta con sus seguidores, sí cree que los discípulos recibieron algo de parte de Cristo cuando sopló sobre ellos, y ellos piensan que recibieron se llama una unción temporal. Una unción temporal al estilo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, estudiamos más de un año todos los pasajes del Antiguo Testamento que hablan sobre el Espíritu Santo. Y vimos que muchas veces el Espíritu descendía sobre Saúl y luego se iba. Descendía sobre Sansón y se iba. Descendía sobre otras personas y luego se iba. Sobre Balaam, incluso el falso profeta. Y aquí entonces dicen que sucede lo mismo. Habrá habido algún tipo de prueba en aquellos días y Dios dio de alguna manera un adelanto del Pentecostés para que ellos estuviesen fortalecidos en la fe. Y aquí una vez más cito a Fasolt. Él dice, en el caso de los discípulos les hacía falta una unción especial para mantenerse fieles a su maestro en unos días de máximo peligro entre la muerte de Cristo y la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Porque humanamente hablando, el cristianismo pendía de un hilo muy fino la fidelidad de solamente 11 discípulos. Sopló, pues, según estos, parece indicar que recibieron algo en aquel momento. De nuevo, personalmente, yo creo que la primera
postura es más probable, pero de nuevo no vamos a pelear por esto. ¿Qué pasó ahí en Juan 20? Puede haber sido un acto profético, puede ser que hayan recibido algo temporal, una investidura temporal, pero lo que sí podemos decir a ciencia cierta es que en Juan 20 no recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Porque después de Juan 20, Jesús promete a los discípulos que van a recibir el bautismo del Espíritu Santo esperando en Jerusalén. Así que Juan 20 no es el bautismo en el Espíritu Santo, es otra cosa. ¿Es un acto profético o es un acto de una unción temporal? Bueno, los comentaristas están divididos. En mi humilde opinión es un adelanto profético, pero no reciben nada ahí en aquel momento. Ok, en primer lugar hemos hablado de Cristo y el Espíritu Santo. Hemos visto 4 pasajes. En primer lugar, el bautismo del Señor. En segundo lugar, hemos visto que Cristo no recibe el Espíritu con medida. Todos nosotros sí, Jesús no, porque Él es superior a nosotros. En tercer lugar, explicamos la expresión ríos de agua viva, diciendo que Jesús es la roca, de Él brotan ríos de agua viva, y nosotros que somos de Cristo disfrutamos de dicha agua. El Espíritu de Cristo ahora está en nosotros. Y en cuarto lugar, este episodio un poco raro, ¿no? Antes de Pentecostés, Cristo dice, recibid el Espíritu Santo soplando. ¿Qué pasó ahí? Hemos dicho que no fue el bautismo en el Espíritu Santo. Podría haber sido un acto profético de Pentecostés, o podrían haber recibido algo temporalmente para darles fortaleza en medio de la persecución. Bien. Segundo lugar, el Espíritu de vida. Aquí solamente tenemos dos pasajes. El primero es extremadamente conocido, ¿no? Primero, Juan 3, 5 al 8, la conversación con Nicodemo. Tienes que nacer del Espíritu y del agua. Y en segundo lugar, Juan 6, 63 al 66, el Espíritu es el que da vida. Así que el primer texto casi no hace falta leerlo, ¿no? Juan 3, 5 en adelante. Respondió Jesús diciendo, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Antes de entrar en detalle, simplemente comentarte en griego que la palabra, bueno, tanto en hebreo como en griego, la palabra viento es también la palabra espíritu. En hebreo es la palabra ruach, R-U-A-J sería la transliteración, y en griego es neuma. O sea, son palabras intercambiables. Jesús aquí está jugando con palabras. Cuando dice que el Espíritu Santo es viento, está jugando lingüísticamente. Bien. Aquí Jesús está hablando con uno de los grandes teólogos de su generación, Nicodemo, el fariseo, el miembro del Sanedrín, el erudito que vino de noche para que nadie lo viera. Y los dos hombres entablan una conversación teológica sobre el reino de Dios y sobre cómo entrar en él. El Salvador arranca diciendo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso está en el versículo 3 que no está en la pizarra ahí, en la pantalla. Y luego Nicodemo pregunta, sorprendido, claro, ¿cómo puede un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Esto es imposible, pero nos revela que Nicodemo entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Nicodemo entonces aquí quiere entender algo que es humanamente hablando imposible entender. A saber, que el nuevo nacimiento no es del que corre ni del que quiere. No es de nuestros esfuerzos. No es por obras para que nadie se gloríe. Si volvemos a Juan 1, versículo 13 dice que los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por ejemplo, Antonio y Eva engendran hijos. Nicolás y Isabel engendran hijos. Por ellos ser creyentes no quiere decir que sus hijos automáticamente entren en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento es del Espíritu, no es según la carne. El problema aquí para Nicodemo, como buen fariseo, es que él creía mucho en su propia justicia, en sus buenas obras, en su cumplimiento de la ley mosaica, en su propia santidad personal para poder entrar en el reino de los cielos. Pero ahora llega Cristo sacudiendo su cosmovisión legalista, llevándole a entender que la salvación es únicamente posible mediante un nuevo nacimiento, no las obras de la carne, sino la obra del Espíritu de Dios. Y
en cuanto a esta obra del Espíritu, Jesús dice que es un nacimiento. Ahora bien, ¿quién escoge nacer? Paqui, ¿escogiste nacer, hermana? No escogió nacer. La hermana salió por pura gracia. Y de la misma forma en la esfera espiritual, ninguno de nosotros, nadie aquí escoge nacer. El nacimiento depende de una fuerza externa a nosotros. Esto es, nuestros padres, papá y mamá. Y Jesús entonces, para destacar aquí la obra soberana de Dios en la salvación, dice, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ok. Aquí el término agua no alude al dogma romano del bautismo, porque Jesús aquí está hablando en los años 30. Jesús está hablando a un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo no habría entendido esta alusión al agua como una referencia a la Santa Madre Iglesia y el bautismo de la Iglesia Católica, porque claro, todavía no existía. Tenemos que entender esta expresión según la mentalidad judía, la mentalidad israelita de aquel entonces. Y Jesús presupone que Nicodemo tiene que entender lo que él está diciéndole, porque le dice, oye, ¿eres tú maestro en Israel y no entiendes estas cosas? Así que Cristo aquí está apelando al Antiguo Testamento, a un pasaje donde se nos habla de agua y espíritu, que él tendría que haber tenido en cuenta para interpretar bien las palabras de Cristo. La pregunta entonces sería, ¿dónde encontramos semejante pasaje? Porque Jesús aquí ofrece dos pistas. Le dice, Nicodemo, te estoy hablando de agua y te estoy hablando del espíritu. Agua, espíritu, agua, espíritu. Está dando dos pistas a un maestro en Israel. ¿Dónde encontramos, pues, en el Antiguo Testamento un texto sobre el espíritu y el agua? Solamente hay un lugar. Y se encuentra en un pasaje muy famoso. La profecía del Nuevo Pacto. Ezequiel capítulos 36 y 37. No sé si tengo aquí estos textos en la presentación, pero os voy a leer en primer lugar Ezequiel 36, 25. Dice el Señor, yo esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahí está la doctrina del nuevo nacimiento predicado por el profeta Ezequiel 6 siglos antes de que se encarnara nuestro Salvador. Interesantemente, nada más acabar Ezequiel 36, entramos en Ezequiel 37 y tenemos otra imagen bestial del nuevo nacimiento. La resurrección de los huesos secos y muertos. Ahí está Ezequiel rodeado de un montón de huesos secos, muertos. Y el Señor le pregunta, oye Ezequiel, ¿pueden vivir estos huesos? El profeta dice, Señor, tú lo sabes. Y él empezó a profetizar. Y mientras profetizaba, Dios envió, ¿qué envió el Señor? El Espíritu. Y el Espíritu entró en aquellos huesos formando un ejército grande en extremo. Nuevo nacimiento. Dios os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Así que Jesús aquí está dando al maestro dos pistas que un buen judío, un buen fariseo no podría perder de vista. Cristo está apelando a Ezequiel como la promesa de nuevo nacimiento, de resurrección espiritual, y le está diciendo a Nicodemo, la única forma de entrar en el reino de Dios es según lo profetizado por Ezequiel, por el Espíritu, por el agua. Así que está hablando aquí del agua en términos metafóricos. El agua de Dios nos limpia del pecado. El agua nos quita todo pecado. Y por eso Pablo nos habla del lavamiento, de la regeneración. Porque Dios cuando te salva, esto lo dijimos a los hombres aquí el miércoles, Dios no solamente te concede un nuevo corazón en el día de tu salvación. Dios al mismo tiempo quita todos tus pecados. O sea, la obra positiva te concede una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Pero en el sentido negativo, quita
todo tu pecado. Es nuevo nacimiento. Dios te limpia con agua, agua que nos habla de purificación. Y bien sabemos que la única sustancia en este mundo que nos puede limpiar de todo pecado es la sangre del Salvador Jesucristo. Que la sangre, por supuesto, es el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento venía profetizando sobre lavamiento y limpieza. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que, ¿qué aprendemos aquí sobre el Espíritu Santo? 3 cosas. 1, aprendemos que el Espíritu Santo es Dios porque concede vida eterna. Paco no puede concederte vida eterna. Trini no puede resucitarte, pero el Espíritu Santo sí puede darte nueva vida porque Él es Dios. Aprendemos pues que Él es Dios, la salvación depende de Él y el único que puede salvar es Dios, por lo tanto el Espíritu es Dios. Verdad número 2, aprendemos que el Espíritu Santo desempeña 2 funciones en los creyentes. Hay una obra positiva y hay una obra negativa. La obra positiva es darnos un nuevo corazón, una nueva naturaleza que se deleita en la voluntad de Dios. Amamos al Señor, alabamos, nos encanta cantar alabanzas a nuestro Dios. Tenemos una nueva naturaleza, amamos la santidad. Y por el otro lado, en el sentido negativo de la palabra, quita todo nuestro pecado. Y todos vosotros que estáis aquí en esta tarde, todos vosotros que sois salvos, nacidos de nuevo, el Espíritu ha hecho estas 2 obras en ti. Te ha dado una nueva naturaleza que se deleita en su gloria y te ha quitado todo pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Y el tercer dato. Aprendemos también, amados, que el Espíritu es completamente soberano en otorgar el don de la salvación. Jesús aquí emplea la imagen del viento. ¿Quién controla el viento? Claro, solamente Dios. Nicolás, por más que grite, por más que decrete, por más que declare, por más ofrendas que ofrende, Nicolás no puede controlar el viento. El único que controla el viento es Dios. El viento está en las manos del Todopoderoso. Y ya que el Espíritu Santo es como viento, Él salva a quien quiere, cuando quiere, donde quiere, como quiere. No es del que corre, no es del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Así que 3 datos. 1, el Espíritu Santo es Dios porque da nueva vida. 2, aprendemos que el Espíritu desempeña 2 funciones en los salvos. Nueva naturaleza, perdón de los pecados. Número 3, aprendemos que el Espíritu Santo es soberano. Con S mayúscula, como el viento, nadie le controla. Nadie puede decirle a dónde tiene que ir, a dónde no tiene que ir. Él es soberano y regala la salvación conforme a su buena voluntad. Gloria a Dios. Y el segundo pasaje, más cortito, nos enseña algo parecido. Juan 6, del 63 al 66. Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida, justo lo que hemos visto ahora en Juan 3, el Espíritu da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Claro, está pensando aquí en Judas Iscariote. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. La salvación es del Señor. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Okay. En este pasaje entendemos la razón por la cual en este mundo hay gente que ama la palabra de Dios y hay gente que no soporta la palabra de Dios. Por esta razón también entendemos, aquí, según lo he explicado, entendemos la razón por la que en algunas iglesias donde se predica la palabra con fidelidad, algunos se alegran en Dios y otros acaban apartándose de la iglesia de Dios viviente. Todo es cuestión del Espíritu Santo. Todo tiene que ver con su obra en nuestros corazones. Y el que de verdad tiene el Espíritu Santo es el que tiene vida. Y el que tiene vida, según el texto, es aquel que hace caso a las palabras de Jesucristo. Si tú estás aquí hoy y no eres salvo y no tienes el Espíritu Santo, las palabras de Cristo para ti son pesadas, son duras. No quieres doblegar tu endurecida voluntad delante de Jesucristo. Pero si tú has nacido de nuevo y el Espíritu Santo está en ti, tú
amas las palabras de Cristo, te deleitas en los mandamientos del Señor. Sus mandamientos para ti no son gravosos. E incluso cuando algunos domingos el pastor tiene que predicar cosas duras, aún así dices amén, porque es la palabra de Dios. Estás ameneando la voz de tu buen pastor, el Señor Jesucristo. La gran distinción entonces entre los espirituales y los carnales se explica a partir de la regeneración. Si hay regeneración, la oveja va a andar en pos del buen pastor, aunque tenga que decir cosas duras. Pero la cabra, el no nacido de nuevo, el que es de la carne, se va a alejar de Cristo cuando Cristo empieza a hablar de persecución, de dificultades, de soportar ofensas por amor a su santo nombre. Una vez más entonces, hermanos, esto que vemos hoy en día, no solamente aquí en Almería, sino en toda España y más allá, todo lo que estamos viendo dentro de la iglesia visible se explica por medio de la regeneración, donde los regenerados perseveran en la palabra de Cristo hasta el fin, sí, con sus meteduras de pata y con sus luchas y sus lágrimas, perseveran en la fe. Los que no son del Señor, tarde o temprano, volverán al mundo o buscarán a profetas dulces que les digan lo que quieren oír. Así que, pregúntate pues en esta tarde, ¿has nacido de nuevo? ¿Has sido regenerado? ¿Te deleitas en la palabra de Dios? Hasta en los sermones duros. Si es así, es la señal de que has pasado de muerte a vida, porque amas la palabra del Salvador Jesús. Y fíjate, no puedo acabar esto sin mencionar la respuesta aquí maravillosa de Pedro. Jesús ve que todos se están apartando de él, porque se está poniendo duro con ellos. Y luego le dice a Simón Pedro, oye, chicos, ¿vosotros también vais a marcharos con ellos? ¿Y qué dice Simón? Aquí también yo quisiera contestar esto al Señor. Señor, ¿a quién iremos? Yo no voy a ir, Señor, ¿cómo voy a ir a un dulce profeta? Señor, solamente tú, tienes palabras de vida eterna. Yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Señor, cuando tú hablas cosas dulces, yo digo amén. Cuando tú dices cosas duras, yo digo amén, porque tú eres mi todo en todo. Así habla un verdadero regenerado, una persona con el Espíritu Santo de Dios. Así que espero que todos en esta tarde podáis decir las palabras de Pedro. Señor Jesús, ¿a dónde iré? ¿A quién iré, Señor? Solo te tengo a ti. El Espíritu regeneró a Pedro y por eso Pedro no se apartó con los demás que luego abandonaron a Cristo. La regeneración es la clave. El Espíritu te da nueva vida. Y si tienes nueva vida, tú vas a permanecer en la palabra de Cristo. Sí, con tus dificultades y tus luchas, pero vas a permanecer en la fe hasta el fin. Gracias a la obra del Espíritu Santo en ti, no para gloria tuya. Y ahora acabamos en tercer lugar con 3 textos sobre esta expresión única y peculiar de Juan, el Espíritu como consolador. Juan es el único autor neotestamentario que emplea esta expresión para referirse al Espíritu Santo. El Espíritu es consolador. Así que vamos a ver un texto de Juan 14, otro de Juan 16 y luego uno de 15. Así que un versículo de 14, 15 y 16. Empezamos con el 14. Juan 14, 16 al 17 y luego 26. Dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una breve introducción a Juan 14, 15 y 16. Jesús aquí está dando su último discurso, realmente, antes luego de entregarse por amor a los suyos. Y el propósito de Cristo en estos capítulos es fortalecer a los discípulos. Claro, acabo de decirles ellos, me voy. Y encima uno de vosotros me va a traicionar. Los discípulos están preocupados, están en un mundo que odia a Cristo y Jesús consuela, conforta a los suyos con la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu, hermanos, os va a fortalecer, os va a dar la ayuda que haga falta. Bien, ¿cómo puede Jesús entonces prometer la presencia del Espíritu a los que ya lo tenían? Esa es un poco la pregunta que os lancé antes
en cuanto al primer punto. Los discípulos evidentemente ya tenían el Espíritu Santo, porque acabo de citarte a Pedro. Pedro dice, yo creo que tú eres el Hijo de Dios viviente. ¿A dónde iré si tú tienes palabras de vida eterna? Pedro creía que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, Dios hombre. Pedro tenía fe salvadora por el Espíritu. Entonces, ¿cómo puede Jesús prometer que Pedro va a recibir el Espíritu y los 12 van a recibir el Espíritu si ya lo tenían? Pues aquí creo que tenemos que volver a pensar en lo que vimos en Lucas, capítulo 11, 13, cuando Cristo ahí dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y ahí está hablando a creyentes, porque les dice, vuestro Padre Celestial. Jesús da por sentado que esta gente es gente salva. Vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces son creyentes, son de Dios, tienen algo del Espíritu Santo en ellos, pero luego hay una llenura, hay una plenitud del Espíritu Santo que también está a la disposición de todos aquellos que busquen al Señor de todo corazón. Así que más adelante Jesús sabía muy bien que Pedro iba a recibir una tremenda visitación del Espíritu Santo en el Pentecostés, pero en aquel momento tenía algo del Espíritu, era un hijo de Dios, tenía fe salvadora en Cristo, pero más adelante en Pentecostés iba a recibir ríos de agua viva, plenitud, poder y gloria de lo alto. Así que bien, aquí van hermanos, algunas observaciones sobre el primer texto que hemos leído. Primera observación, observad hermanos aquí el contexto trinitario. Es un versículo trinitario. Yo rogaré al Padre y Él os dará, exactamente, el Consolador. Yo, Dios el Hijo, ruego a Dios el Padre, el cual concede Dios el Espíritu Santo. Contexto trinitario. Siempre ponemos el ejemplo del bautismo de Cristo. Aquí tenéis otro texto magnífico para defender la doctrina de la Trinidad, que no es un invento de Constantino, ni mucho menos. Segunda verdad. Definamos bien los términos otro y consolador. Otro quiere decir otro de la misma clase. Aquí tenemos una pista de la deidad del Espíritu Santo, porque el Espíritu es otro Cristo, por así decirlo. Y si Cristo es el Hijo eterno de Dios, alguien que sustituye a Cristo no puede ser menos que Dios. Así que aquí la palabra otro podría estar indicando la deidad del Espíritu Santo. Y luego, ¿cómo traducir el término consolador? Pues en español la traducción sería uno llamado al lado para ayudar. Repito, uno llamado al lado para ayudar. O sea, podemos interpretar consolador por ayudador. Y sobre todo el contexto es una de persecución. No es solamente ayudarnos, es fortalecernos en medio de hostilidad, en medio de un mundo antagónico a la fe. Así que el Espíritu Santo, tendemos a pensar que el Espíritu Santo es el consolador porque a mí me da mucha paz interna. Ok, esto puede tener algo de verdad, pero aquí no está hablando de esto. Aquí Jesús está hablando de una fortaleza de parte del Espíritu Santo para que los discípulos sean testigos valientes en un mundo que aborrece la luz de Dios. Yo no niego que el Espíritu Santo te pueda dar mucha paz interna y que te haga sentir muy bien. Sí, estoy seguro de que sea así también, que es así. Pero aquí estamos hablando de una fortaleza para los discípulos en medio de un mundo malvado para dar testimonio de Jesucristo. En este sentido, Cristo da poder por medio del Espíritu. Así que otro indica que tiene que ser de la naturaleza divina, y consolador quiere decir ayudador o, bueno, no sé si esto es una palabra, fortalecedor. ¿Existe? Fortalecedor, ayudador, fortalecedor. Ok, tercera observación. El consolador aquí es designado como el Espíritu de verdad. Pues ¿por qué? Porque claro, ya que el Espíritu Santo es Dios, es la fuente de toda verdad y también da testimonio de aquel que es la verdad, a saber, Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad
y la vida, ya que el Espíritu es el Espíritu de Cristo, necesariamente es el Espíritu de verdad. Cuarta observación. La gran distinción aquí, hermanos, entre los discípulos y el mundo. Una vez más, si leemos Juan 14, 15 y 16, es como si estuviéramos de nuevo en Juan 6, el pasaje que antes leímos, a la luz de la regeneración. Porque algunos aman a Cristo y otros odian a Cristo por la regeneración o la falta de la regeneración. Así de sencillo. Entonces, la gran diferencia entre nosotros y los incrédulos es el Espíritu Santo. Es la regeneración del Espíritu Santo. No podemos gloriarnos en nuestro intelecto, en nuestra ética, en nuestra oración fino. Hermanos, la única diferencia entre nosotros y el mundo es una diferencia establecida por la pura gracia y misericordia de Dios. De modo que no tenemos nada de qué jactarnos. Fue el Espíritu de regeneración el que nos dio vida cuando estábamos ahí con los huesos de Ezequiel. Quinta observación. Cristo explica que los discípulos ya conocen al Espíritu, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Esto sirve para resaltar ya lo que yo he dicho ya en 2 ocasiones en esta enseñanza. A saber, los discípulos pre-Pentecostés, antes de Pentecostés, ya tenían algo del Espíritu Santo. No fue una medida tan poderosa como en el Pentecostés, pero algo tenían. Algo tenían. Ya conocen el Espíritu, al Espíritu. Mora ahora mismo con vosotros. Así que, hermanos, observad esta tensión entre pre-Pentecostés y Pentecostés. Hay algo antes, pero luego en el Pentecostés sucede algo tremendo, el bautismo del Espíritu Santo. Y finalmente, número 6. Sexta observación, el Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo puede defender esta idea? Porque aquí tenemos 2 actividades que solamente una persona puede desempeñar. Versículo 26 dice que el Espíritu Santo nos enseña. Y en segundo lugar nos dice que el Espíritu Santo nos recuerda, enseña. Un vaso no te puede enseñar nada, por lo menos en el sentido activo de la palabra. Tú puedes aprender cosas observando un vaso de agua, pero el vaso de agua no te puede enseñar nada, porque no es un ente personal. Carolina sí te puede enseñar. ¿Por qué? Porque Carolina es una persona. Carolina sí te puede recordar cosas, porque Carolina es una persona. Así que cuando los testigos de Jehová niegan la personalidad del Espíritu Santo, aquí tenemos 2 refutaciones buenísimas. No, el Espíritu es una persona, porque 1 enseña y número 2 recuerda. El Espíritu desempeña funciones de un agente personal, no es una mera influencia. Así que repito las 6 observaciones aquí. 1, contexto trinitario, Dios es triuno. 2, la definición de otro y de consolador. Otro indicando que es Dios, consolador indicando que ayuda, que fortalece. 3, hemos visto que es Espíritu de verdad, ya que es Dios, fuente de verdad, testifica de Jesucristo, el que es la verdad. 4, hemos explicado la gran distinción entre el mundo y el pueblo de Dios es el Espíritu Santo. Número 5. Hemos visto que los discípulos ya conocían al Espíritu, el Espíritu ya moraba con ellos, pero iban a experimentar algo nuevo en el Pentecostés. Y finalmente hemos visto que el Espíritu Santo es una persona porque enseña y recuerda. Okay. El penúltimo texto es extremadamente breve y luego el tercero acabamos ya con texto 3. Así que ahora texto número 2. Aquí no voy a decir mucho. Juan 15, 26. Cuando venga el Consolador, el ayudador, el fortalecedor, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio de mí también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Solamente aquí tengo 4 palabras de observación, nada más. 1, contexto trinitario. Una vez más. Yo os enviaré el Consolador de parte del Padre. Una vez más, 100% trinitario. Otra prueba de la doctrina de la Trinidad. Observación número 2. El contexto de la persecución. El Espíritu es dado en un contexto de persecución por la fe. Y el Espíritu viene para que los discípulos den testimonio. Esto es lo que vemos en el día de Pentecostés. Viene el Espíritu Santo y enseguida Pedro predicando a todos los enemigos de la cruz. Así que el Espíritu viene en un contexto de persecución.
Número 3, también ver aquí que el Espíritu es una persona y no una cosa. Porque Jesús habla de él como persona diciendo, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Si el Espíritu Santo fuera impersonal, un objeto, una sustancia, diría que. Pero dice quién, porque está hablando de un agente personal, de una persona que tiene intelecto, voluntad y emociones. El Espíritu Santo es una persona. Y también dice el texto que Él dará testimonio. Carolina puede dar testimonio porque es una mujer y es un agente personal. Pero la electricidad no puede dar testimonio, el agua no puede dar testimonio, el aire no puede dar testimonio porque no son personas. Y observación número 4, eso simplemente para que, tener un dato de interés histórico. Aquí en este versículo se desató un gran debate en el siglo XI entre el lado occidental de la iglesia y el lado oriental, división que se mantiene en vigor hasta la fecha. Las dos iglesias, la católica del occidente y la ortodoxa, se dividieron en el año 1054 sobre el tema de la procedencia del Espíritu Santo. Roma decía que el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. En latín, filioque. La cláusula filioque. Del Padre y del Hijo. Los orientales hasta el día de hoy dicen que el Espíritu Santo solamente procede del Padre y no del Hijo. Este debate sigue en pie hasta el día de hoy, pero simplemente a nivel histórico que sepáis que este versículo provocó un cisma en la cristiandad en el siglo XI. Y así llegamos pues al último pasaje antes de concluir y luego tener un tiempo de diálogo y de charla. Y este versículo también, tela. Juan 16, del 7 al 15. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, aquí está la parte difícil, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe del mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío, por eso yo dije que Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Bien, voy a empezar con 4 observaciones que son cosas que todos pueden decir que son así. Y luego hablaré sobre la interpretación de la convicción de pecado, de justicia y de juicio. 4 observaciones que todos aceptan. La primera cosa, el contexto de persecución que hemos visto en capítulo 14, capítulo 15. El Espíritu viene en un contexto de persecución para fortalecer, para ayudar, para consolar a los discípulos. El contexto. Número 2, también lo hemos visto antes, es el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque Él es Dios, fuente de verdad, y testifica de aquel que es la verdad, a saber, Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que 1, el contexto de persecución. 2, Él es el Espíritu de verdad, así que es Dios. 3, aquí también tenemos una profecía tocante a las cosas que habrán de venir. Es decir, los 11, iban a recibir palabras proféticas. Es decir, el Espíritu puede dar palabras proféticas. E iba a dar palabras proféticas a los discípulos tocantes a las cosas venideras. Y el autor de este evangelio es Juan. Y esta profecía se cumplió en la vida de Juan. Porque Juan nos escribió un libro entero llamado Apocalipsis, tratando en gran parte de las cosas venideras. El Espíritu Santo vino, enseñó a Juan, inspiró a Juan, y Juan luego dejó un legado para la iglesia cristiana en cuanto a las cosas venideras. Así que esta profecía se cumplió en
aquellos días hablando poderosamente a los, no solamente Juan, desde luego, sino otros hermanos. Hemos estudiado 1 de Pedro y 2 de Pedro, donde tenemos también profecías. Judas también dio palabras proféticas. O sea, el Espíritu Santo inspiraba a aquellos hombres para advertir a la iglesia del Señor. Cuarta observación, donde todos estamos de acuerdo. El gran fin del Espíritu Santo, el gran propósito del Espíritu Santo en este mundo es glorificar a Jesucristo. Eso. ¿Qué quiere el Espíritu Santo de mí? Que tú glorifiques a Cristo con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu alma. Hermanos, sí podemos estudiar la doctrina de la pneumatología aquí. Y está muy bien crecer en conocimiento intelectual. Pero hermanos, si acabamos hoy sin un celo vivo por la gloria de Jesucristo, esta clase habrá sido impartida en vano. La meta del Espíritu Santo es impulsarnos a alabar a Cristo, glorificar a Cristo, testificar del Señor Jesucristo. Lo que os dije en el estudio de los sinópticos, la señal de que una persona es verdaderamente llena del Espíritu Santo no es que esté 24 horas al día hablando en otras lenguas y profetizando. La señal de que está llena del Espíritu Santo es que esta persona está apasionada por Cristo, habla de Cristo, se alegra en el Evangelio de Jesucristo. El pastor espiritual no es aquel que predica sobre cosas proféticas domingo tras domingo. Y ahora, hermanos, Rusia está atacando a Israel y voy a predicaros sobre todo lo que está aconteciendo. Esto, hermanos, no es espiritual. Lo espiritual es ponerte en el púlpito y exaltar a Jesucristo, glorificar a Cristo, magnificar a Jesucristo. Ahí está la marca de una persona genuinamente espiritual. Así que, 4 observaciones donde todos estamos de acuerdo. 1. El contexto de persecución. El Espíritu nos ayuda, nos fortalece en persecución. Segunda verdad, Él es el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque es Dios. 3. Da palabras proféticas. Nos habla sobre cosas venideras. Y número 4, el gran propósito del Espíritu es glorificar a Cristo. Ok, para acabar la parte difícil. Empiezo con una advertencia aquí en cuanto a comenzará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No está la cita aquí en la pantalla, pero os la leo. J. Cyril dice, quizá esta frase sea una de las más difíciles de todo el Evangelio de Juan. Probablemente nunca se llegue a un consenso con respecto a su sentido hasta el regreso del Señor. Contiene algo aquí que parece confundir a todos los comentaristas. Ok, bien, vamos a procurar interpretar esta triple obra del Espíritu en convencer al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Aquí habla el pastor Will. Aquí no habla el Espíritu Santo, aquí no habla el Señor Dios Todopoderoso, aquí habla el pastor según la luz que tiene hasta este momento. Aquí hablo yo después de muchos dolores de cabeza, mucho estudio, aquí hablo yo. Bien, una vez más, hermanos, para interpretar cualquier versículo, cualquier texto de la Biblia, siempre tienes que estudiar el contexto. Ley hermenéutica número 1, interpretar todos los textos en su contexto. El contexto es uno de persecución, hostilidad. Y en este contexto los discípulos van a dar testimonio. El Espíritu vendrá sobre ellos para que den testimonio al mundo. Y ahora, la cosa difícil. Convencerá de pecado y de justicia y de juicio. ¿Qué querrá decir esto? Empiezo pues con de pecado. Convencerá al mundo de pecado, versículo 9, por cuanto no creen en mí. Dad cuenta, hermanos, daros cuenta de que aquí Cristo habla de pecados en singular. No dice pecados, sino de pecado. De pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, el pecado del mundo es rechazar al Hijo. Porque si tú rechazas a Dios el Hijo, no hay reconciliación posible para ti. No puedes ser reconciliado con Dios. Solamente en Cristo hay reconciliación. Por lo tanto, el pecado de pecados es rechazar a Jesucristo.
no es tanto fornicar, ni mentir, ni robar. Todas estas cosas están muy mal. El pecado supremo es rechazar a Jesucristo. Porque si rechazas a Jesucristo, no hay salvación para ti. Así que el Espíritu, por medio de estos hombres endebles, fortalecidos, ayudados, consolados por el Espíritu Santo, ellos iban a declarar al mundo su pecado de no creer en el Señor Jesucristo. Aquí convencer se puede traducir por censurar, por reprender, por declarar. Los discípulos en el poder del Espíritu, y lo vemos en Hechos, iban a censurar y reprender a los enemigos del Evangelio por no haber creído en el escogido de Dios, Jesucristo. Así que convencerán al mundo de pecado. A saber, el Espíritu en los discípulos va a reprender, redarguir a los incrédulos por su pecado de no creer en el enviado por Dios, Jesucristo. Número 2, convencerá también de justicia. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Jesús explica, versículo 10, convencerá de justicia por cuanto voy al Padre. A ver, va a convencer al mundo de justicia por cuanto yo voy al Padre. ¿Qué conexión tiene la justicia con la ascensión de Cristo? Pues la ascensión de Cristo es la prueba indubitable de que Jesucristo es el escogido de Dios, el justo, el ungido, el santo de santos, el santo ser, el Mesías. Y ya que Cristo era impecable y perfectísimo, Dios lo levantó al tercer día, lo ascendió a la diestra del Padre y lo ha dado un nombre sobre todo nombre. Es decir, a través de la proclamación apostólica, los discípulos iban a proclamar a todas las naciones que Jesucristo es la justicia de Dios. Estáis en pecado porque no creéis en el Hijo. La única forma de ser salvado de tu pecado es creer en la justicia de Dios. Y la justicia de Dios tiene un nombre, Jesucristo. Y sabemos que Él es la justicia de Dios porque ascendió. Porque si Jesús no hubiese sido impecable, no habría ascendido glorificado por el Padre. Así que, por un lado, el pueblo reprendido por su pecado de no creer en el Mesías, y ahora el pueblo reprendido, sabiendo ahora que la única forma de ser salvos es por medio de la justicia de Dios en Jesucristo. El Espíritu en los discípulos testificará de la justicia de Jesús como el único mediador entre Dios y los pecadores. Y finalmente, convencerá de juicio. Una vez más, ¿qué quiere decir esto? Versículo 11, Jesús dice, convencerá al mundo de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Convencerá de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ok, una pregunta fácil para empezar. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Ya, esto por lo menos todos estamos ahí de acuerdo. Así que, repito, convencerá al mundo de juicio por cuanto Satanás ya ha sido juzgado. Tal vez aquí la idea podría ser que, en primer lugar, el pecado de pecados es no creer en Cristo. Porque Él es, en segundo lugar, la justicia de Dios. Y sin Él no hay acceso al Padre. Aquellos entonces que no abrazan la justicia de Cristo por la fe, permanecen en pecado y por lo tanto recibirán el mismo juicio que el Dios de este siglo, a saber, Satanás. Es decir, en el lago de fuego y azufre que fue preparado para Satanás y sus ángeles, no solamente estarán Satanás y sus ángeles, sino todos sus seguidores también. Es como si estuviéramos aquí ante un resumen de todas las predicaciones del libro de los Hechos. Por un lado, israelitas, habéis matado al Mesías. Grande es vuestro pecado, no habéis creído en Él. Segundo punto, Él es el justo, Él es el ungido, Él es el Salvador escogido por Dios. Pero la piedra escogida por Dios ha sido rechazada por los edificadores. Y ahora,
si persistís en vuestro pecado, punto 3, pereceréis eternamente. Por lo tanto, arrepentíos, sed salvos, creed en el Señor Jesús. Así que posiblemente estamos aquí ante una especie de resumen de la predicación neotestamentaria. ¿Es pecado no creer en Cristo? Para tener paz con Dios hay que creer en su justicia, y si no creemos en su justicia, vamos a recibir el mismo castigo que el príncipe de este mundo, Satanás. Y este mensaje es dado por el poder del Espíritu Santo. Porque estos hombres, sin el Espíritu Santo, ni en 1000 años, podrían ser tan valientes. Eso es como decirme a mí, ¿no? Vimos ayer Trump en la marcha por la vida en Washington. No, imagínate si me invitaran a mí a ir a una manifestación de todas esas mujeres ultrafeministas, abortistas, y me pidiesen a mí, ¿quieres hablar a ellas sobre la importancia de no abortar? Hermano, ya está, yo dejo todo mi dinero y mi testamento con la hermana Ana. Yo no vuelvo vivo, hermanos. Eso es, porque Cristo en Juan 14, 15 y 16 les está diciendo: el mundo os odia. Oye, me ha odiado a mí primero, también os va a odiar a vosotros. Ahora tenéis que ir a predicarles. Señor, ¿cómo voy a predicar ultrafeministas sobre la necesidad de criar a niños para la gloria de Dios? Pues yo voy a enviar al ayudador, voy a enviar al consolador, y por medio de él podréis hablar de pecado, de justicia y de juicio. Porque si no viniera el Espíritu Santo, ni en 1000 años vais a poder dar testimonio de mí. Entonces, en mi humilde opinión, lo que tenemos aquí es un resumen de lo que es la predicación neotestamentaria y de lo que es nuestra labor como creyentes. A saber, llamar al pueblo al arrepentimiento por cuanto no han creído en Cristo, que vean que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y que sepan también, si no creen en Cristo, que ellos heredarán el castigo eterno. Y entendemos que también en los escogidos Dios hará su obra, convirtiéndolos según el soplo del Espíritu Santo. De nuevo, podemos hablar de esto más adelante, pero hasta ahí la luz que yo tengo en cuanto a este asunto. Acabo pues con la conclusión, y luego tenemos un tiempo de charlar antes de irnos a casa. Conclusión. ¿Qué hemos aprendido hoy sobre el Espíritu Santo en Juan? Hemos aprendido 10 grandes verdades, y luego veremos 4 datos pues polémicos que bueno, podemos ahora conversar. Hemos aprendido en primer lugar que el Espíritu fue derramado plenamente sobre nuestro amado Salvador Jesús. Viene sobre nosotros con medida, sobre Él sin medida, porque Él es Cristo, Él es glorioso. Número 2, el Espíritu fluye en Cristo, y secundariamente, como consecuencia, ahora fluye en nosotros. Así que las dos interpretaciones de Juan 7 no tienen por qué anularse. Número 3, Él concede el nuevo nacimiento. Él da la nueva vida, por lo tanto Él es Dios. 4, Él es Dios porque da vida espiritual, según Juan 6, versículo 63. 5, forma parte de la Trinidad. Yo rogaré al Padre, Él os dará otro consolador. Si alguien luego quiere la lista, se lo puede pasar si no te da tiempo a apuntar todo. 6, Él es el consolador, a saber, ayudador o fortalecedor, sobre todo en contexto de hostilidad. No es solamente, tengo a Jesús en mi corazón y me siento más suave que la mantequilla. No es fortalece en la persecución. De nuevo, es esto, ¿no? Cuando hablamos de consolación. 7, hay una nueva dimensión del poder y la presencia del Espíritu en Pentecostés. Los discípulos antes de Pentecostés tenían algo del Espíritu. Para creer en Cristo tenían que haber tenido el Espíritu, pero hay algo nuevo en Pentecostés. 8, es una persona. ¿Por qué? Porque da testimonio, porque recuerda, porque enseña, porque es un quién, no un qué. 9, da palabras proféticas. Y número 10, glorifica a Cristo. Y luego acabamos con 4 cosas polémicas que hemos visto hoy. 11, quiero dar una clase entera sobre este tema al acabar nuestros estudios del Nuevo Testamento. ¿Es el bautismo en el Espíritu Santo, que se da en Pentecostés, regeneración o es algo posterior a la regeneración? Este tema aquí es uno de los temas más, ¿qué palabra usar? Candentes de nuestra época. Esto se está hablando mucho dentro de la iglesia del Señor actual. ¿Es el bautismo en el Espíritu Santo regeneración o algo posterior a la regeneración? 12. ¿Qué recibieron los 11? He puesto 11, claro, porque Judas ya estaba muerto. En Juan capítulo 20. ¿Dramatismo profético o
una investidura temporal del Espíritu antes de llegar el día de Pentecostés. ¿Qué es lo que pasó ahí? No se puede saber a ciencia cierta, pero os he expuesto las dos posturas. 13, la gran discusión entre el occidente y el oriente. ¿El Espíritu Santo procede eternamente del Padre o también del Hijo? La escuela ortodoxa enseña la primera perspectiva y la Iglesia Católica Romana enseña la segunda perspectiva. Y número 14, hemos acabado con esto, ¿no? Tal vez la parte más difícil del estudio de hoy. ¿Qué quiere decir convencer de pecado, de justicia y de juicio? Yo he intentado defender la idea de que esto significa que los discípulos, en el poder del Espíritu Santo, iban a decir a la gente que el gran pecado es no creer en Cristo, aquel que es la justicia de Dios, y sin fe en Él, lo único que hay es la misma condenación que aquella que ha recibido ya el hijo de este mundo, Satanás. Así que hasta aquí hemos llegado, podemos dejar de grabar y ahora pues doy paso a comentarios, críticas, aportaciones.